Cada día, la palabra de Dios nos ofrece dirección, esperanza y fortaleza. En este espacio, compartimos un mensaje que edifica el alma y nos acerca más al Señor. Los salmos son una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y adoración. En este espacio, exploramos cada versículo para profundizar en el mensaje de Dios y fortalecer nuestra fe. Hoy estudiaremos juntos un nuevo salmo, descubriendo sus enseñanzas y cómo aplicarlas a nuestra vida. Anhelamos que esta palabra sea de bendición para ti. Bienvenidos a Plantando la Buena Semilla. Comencemos. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí para continuar con el estudio de la palabra de Dios, continuar con este estudio del libro de los Salmos. Y cada vez que seguimos avanzando en el estudio del libro de los Salmos, cada día más, por lo menos en mi experiencia, me enamoro de este libro, me enamoro de la palabra de Dios. Es un libro que nos da confianza en Dios, que nos aumenta esa confianza, ese amor que nosotros debemos sentir por nuestro Padre. Y hoy vamos a analizar un salmo muy hermoso, Salmo 84. Este salmo es escrito por los hijos de Coré, pero se le atribuye su recopilación al rey David. Pero este cántico fue escrito por los hijos de Coré y es un cántico profundamente emotivo que expresa el anhelo ardiente de estar en la presencia de Dios, por la presencia de Jehová. Los hijos de Coré eran responsables de dirigir la adoración en el templo. Así que este salmo refleja el corazón de aquellos que servían en la casa del Señor y experimentaban de primera mano la cercanía a su presencia constantemente, no por momentos o momentáneos, sino constantemente, porque ellos administraban la adoración en el templo. Para conocer un poquito más quiénes eran los hijos de Coré, vamos a ver el contexto histórico y cultural de este salmo. Los hijos de Coré eran levitas asignados al servicio del templo. Ellos apreciaban profundamente habitar en los atrios del Señor, no solo por la belleza de este lugar, sino porque representaba el centro de comunión con Dios. En la antigua cultura hebrea, el templo no solamente era un lugar para rituales o sacrificios, sino que era el espacio donde el cielo y la tierra se encontraban, donde la gloria de Dios se manifestaba de manera palpable. Para los israelitas, peregrinar hacia el templo de Jerusalén era más que un viaje físico, sino era un viaje espiritual hacia encontrarse con la presencia de Dios. Así que esto explica el profundo anhelo que el salmista expresa, ya que el templo simboliza el lugar de encuentro íntimo con el Creador. En el tiempo de que el templo estaba en Jerusalén, habían estos peregrinajes. Las personas iban anhelando sentir la presencia de Jehová, anhelando estar en la presencia de su Dios. Así que el propósito del Salmo 84 fue compuesto como un cántico para estos peregrinajes, para estos peregrinos que viajaban a Jerusalén para adorar en el templo. A través de sus palabras, el salmista revela el deseo de habitar continuamente en la presencia de Dios, una experiencia de satisfacción y gozo que supera cualquier placer aquí en la tierra. Así lo veían los israelitas. Este salmo no solo describe la belleza de las moradas de Dios, sino que también el gozo de quienes eligen habitar en ella. La repetición de la palabra bienaventurado o dichoso, en otras traducciones dice dichoso, en tres momentos claves de este salmo, lo vemos en los versos 4, 5 y 12,
subraya la felicidad y plenitud que proviene de estar cerca de la presencia de Dios. Esto es un anhelo que trasciende lo terrenal o trasciende de aquí, de este plano donde estamos. ¿Por qué? Porque el lenguaje del salmista revela un anhelo que trasciende lo físico. La frase, mi alma anhela y aún ardientemente desea los atrios del Señor, en el versículo 2, transmite una necesidad espiritual que va más allá del simple deseo de visitar un lugar sagrado. Es una búsqueda del sentido de pertenencia, de identidad y de propósito. No solo se encuentra en la presencia divina. Esto me lleva a que es un anhelo profundo del corazón. Y hoy yo meditaba en la palabra del Señor y me detenía en un versículo muy hermoso que es Jeremías 29:13, donde el Señor dice que aquellos que les buscan son los que le van a encontrar. Pero ¿quiénes son los que le van a encontrar? A aquellos que lo busquen de corazón, de todo corazón. Entonces me conectaba con este salmo y yo decía, wow, Señor, qué hermoso es esa promesa que tú nos has dejado plasmado en tu palabra, que aquellos que te buscamos de todo corazón somos los que vamos a habitar en tu templo, en tu presencia. Y que la palabra de Dios me enseña y me dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, como templo debemos estar en esa presencia continua, de la presencia continua del Señor. Entonces, este salmo me sigue enseñando y yo meditaba en ese texto, y el uso de expresiones como mi corazón y mi carne cantan con gozo muestra que el anhelo no solo es emocional e intelectual, sino integral, que abarca todo el ser de la persona. Entonces, por eso es que en Jeremías 29:13 dice que aquellos que lo encuentran o entran en su presencia son aquellos que de todo corazón lo buscan. Entonces, esto nos abarca de que nosotros lo debemos buscar o anhelar esa presencia con todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Esta conexión con Dios es vista como esencial para la vida misma de nosotros. Eso resuena con la idea de la comunión con Dios, que la comunión con Dios es la fuente verdadera de vida y alegría, de una verdadera vida, de vivir plenamente en Él. Así que la casa de Dios como símbolo de esta comunión íntima, en el contexto del Antiguo Testamento, el templo era un lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. Era un lugar de los sacrificios, de las expiaciones y la adoración a Él. Sin embargo, el salmista no anhela simplemente este edificio, este templo o sus rituales. Él anhelaba la presencia de Dios que se manifestaba allí. Este anhelo revela esa relación íntima con Dios. La casa del Señor no es solo un lugar que se visita ocasionalmente. Es el hogar del alma que busca la comunión constante con su Creador. La referencia a los gorriones y las golondrinas que encuentran hogar cerca de los altares de Dios sugiere un deseo permanente de pertenecer o permanecer y habitar en su presencia de manera constante, continua, no solo un rato, sino constantemente. En el caso de nosotros, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No solamente anhelar ir al culto para sentir la presencia de Dios, sino anhelarla en nuestra vida constantemente, sentir esa presencia de Dios en nosotros.
Así que hoy en día, aunque no tenemos un templo físico como en el tiempo del salmista, este deseo por la presencia de Dios sigue siendo relevante. En el Nuevo Testamento Jesús reveló que la verdadera adoración no está limitada a un lugar físico, sino que se realiza en espíritu y verdad. Esto lo vemos en Juan 4:24. Además, los creyentes son llamados templo del Espíritu Santo, como se lo había mencionado. ¿Y dónde vemos esto? En 1 Corintios 6:19, indicando que la presencia de Dios habita en nosotros. Habita en nosotros. Pero ¿cómo habita en nosotros? Anhelándola. Anhelándola es que nosotros vamos a poder experimentar este hábitat del Espíritu Santo en nosotros, de la presencia continua. ¿Para qué? Para corregirnos, para guiarnos. Pero muchas veces nosotros alejamos esta presencia o no sentimos, no estamos en esta presencia continuamente porque somos desobedientes. Hay que decirlo. No es por más nada que desobediencia. Nos gusta hacer cosas que a Dios no le gusta, no le agrada, y sabemos que a Él no le agrada y que no le gusta, y por eso esa presencia no está en nosotros continuamente. Y muchas veces tenemos que ir a una iglesia o X música o determinado momento para poder sentir un poco de lo que es esa presencia, pero en realidad son emociones o sentimientos en nosotros, porque cuando la presencia de Dios, el Espíritu Santo, está en nuestras vidas, eso se refleja en nuestros frutos, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, cómo nosotros nos manejamos en nuestro diario vivir. Se nota cuando la presencia de Dios está con una persona. Vamos a continuar en el propósito profundo que hay en este salmo. El Salmo 84 nos invita a reflexionar o a meditar sobre nuestro propio anhelo en Dios. Cuando nosotros leemos este salmo y nos centramos en este salmo, pueden surgir preguntas interesantes y muy buenas, como buscamos su presencia con el mismo fervor e intensidad que buscamos otras cosas en nuestro diario vivir. Vemos nuestra relación con Él como una fuente de vida y gozo y satisfacción. ¿Estamos dispuestos a dejar todo lo demás para habitar continuamente en su presencia? Estas son unas preguntas que podemos meditar en ellas y analizar y llegar a la conclusión si verdaderamente estamos anhelando la presencia de Dios. Así que más allá de un deseo emocional o devocional, el Salmo 84 tiene un propósito teológico profundo también, que es revelar el propósito del ser humano como adorador de Dios. El hombre fue creado para vivir en comunión con su Creador, porque así fue escrito, así fue hecho, así fuimos creados, porque en el Génesis, cuando Dios crea a Adán, él habitaba en esa presencia continuamente, igual cuando estaban en el jardín de Edén, Adán y Eva. Y en la presencia de Dios nosotros podemos encontrar su identidad y su propósito. Esta verdad se manifiesta en el deseo ardiente del salmista de estar en la casa de Dios, no solo para recibir bendiciones, sino para ofrecer su adoración y alabanza continua. Este salmo es un cántico de amor y devoción hacia la presencia de Dios. Y este salmo nos desafía a examinarnos a nosotros mismos, a examinar nuestro propio corazón, cómo está, qué está anhelando. Y también nos enseña o nos anima a cultivar un anhelo profundo e insaciable por la presencia de Dios. Así que a medida que vamos avanzando en este estudio, vamos a descubrir cómo este deseo de comunión con Dios transforma nuestra vida, nos fortalece en este peregrinaje, ya que ya no es físico, este peregrinaje, es espiritual. Así que
a medida que vamos analizando este salmo, vamos peregrinando a hacer hacia esa presencia, a ser templo de esta presencia. Y nos lleva a una confianza absoluta en su bondad y fidelidad. Así que este salmo no es solo una poesía antigua, es un llamado vigente a buscar la presencia de Dios como nuestro mayor tesoro y satisfacción. Así que para su mejor comprensión, he estructurado en 3 partes este salmo, que lo he podido dividir en estas 3 secciones principales. En los versículos 1 al 4, el anhelo por la presencia de Dios. Los versículos 5 y 7, fuerza en este peregrinaje. Y los versículos 8 al 12, la confianza y la bienaventuranza en Dios. O los dichosos de aquellos que alaban y anhelan la presencia de Dios. En los versículos 1 y 4 dice: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos cerca de sus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados, oh dichosos los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sí, porque en otras versiones dice dichoso, y me gusta esa palabra, dichosos. Dichosos de los que anhelan habitar en tu casa. Oh dichosos los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Este anhelo intenso del salmista expresa ese deseo profundo y ardiente, no solo de un lugar físico en sí, sino de esta comunión continuamente con Dios. Este anhelo que involucra toda el alma como el cuerpo, mostrando un amor íntegro, un amor total a la presencia de Dios. La imagen del gorrión y la golondrina sugiere un lugar de refugio y seguridad. Esto refleja la idea de que en la presencia de Dios vamos a encontrar paz y además protección. Esta bienaventuranza en la alabanza, habitar en la casa de Dios, se asocia con una alabanza continua, indicando que aquellos que están cerca viven en gozo y satisfacción. Porque es que, mis hermanos, qué hermoso es estar en la presencia de Dios. ¡Qué paz! El que ha experimentado esa sensación cuando el Espíritu Santo te abraza, te toca, te encierra, te envuelve, está algo tan hermoso, es que es indescriptible. Y por eso entiendo al salmista cuando decía que bienaventurados los que están en la presencia de Dios. Dichosos son aquellos, dichosos de envidia. Son envidiables porque es una persona que va a vivir en un gozo constante, una alegría constante, que nada lo hace caer, nada lo hace tambalear, porque está confiado en aquella presencia donde está. En los versículos del 5 al 7 me dice así: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esta fuerza en este caminar, hermano, ¿qué me muestran estos versículos aquí? Dice que dichoso el hombre que tiene en ti su fuerza, cuyo corazón están tus caminos. O sea, en el corazón de esta persona están el propósito de Dios, están los caminos de Dios, está la ley aquí guardada en el corazón, que aunque cuando atraviesen problemas
no los hace tambalear ni dudar, porque ya han habitado en esa presencia y saben que Dios va a responder prontamente a su alabanza y a su adoración. Entonces, por eso abre así: dichoso el hombre que confía, el hombre que pone su confianza en Dios. Es bienaventurado, porque no va a tambalear, no va a caer, porque Dios lo va a sostener, porque Dios es el que nos sostiene y nos da esa fuerza, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no vamos a poder. Y estas personas que permanecen y que confían en Jehová son las que van a ir de poder y de gloria en gloria, porque han apoyado y han buscado, han encontrado un refugio en esa presencia. Por eso, venga lo que venga, pasen lo que pasen, este tipo de personas que encuentran las fuerzas en Dios, yo puedo ver que aunque vengan estas dificultades, no va a menguar su fe, no va a menguar su adoración, no va a menguar su alabanza, porque confían en Dios. Este salmo nos da esta fuerza y nos enseña que debemos anhelar esta presencia. Sabemos que la fuerza que proviene de una dependencia total en Dios no es de nosotros mismos, sino que la verdadera fortaleza espiritual surge de un corazón cuyo enfoque está en Dios y sus caminos. Jesús dijo cuando vino a la tierra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, o nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Él comienza con que yo soy el camino, yo soy esa senda por la cual ustedes deben guiarse y seguir. La transformación en el valle, el valle que menciona aquí, el valle de lágrimas, representa tiempos de dificultad. Sin embargo, el que confía en Dios, ese lugar de dolor se convierte en una fuente de bendición, se convierte en una fuente de prosperidad espiritual, de una estabilidad espiritual. Esto ilustra cómo Dios puede transformar el sufrimiento en crecimiento y gozo. Porque miren, hermanos, las pruebas para un creyente, para alguien que confía en Dios, es pulimiento, es crecimiento. Cada vez que atravesamos el valle de lágrimas, nuestro crecimiento espiritual debe ser notable. No es posible que tú pases por un valle de lágrimas y cuando atravieses ese valle sigas siendo el mismo. Eso es imposible, porque cuando Dios te lleva a través de ese valle de lágrimas es para transformarte, para crecer, para fortalecerte en fe. Es un crecimiento progresivo, porque la frase de poder en poder sugiere un crecimiento continuo en fuerza espiritual. Este proceso culmina en ver a Dios en Sion, simbolizando el encuentro final y la comunión plena en Él. Así que debemos reflexionar y preguntarnos: ¿dependo de mis propias fuerzas o de Dios en mi caminar diario? Debemos de confiar y depender en Dios totalmente, en todo nuestro caminar, en todo nuestro peregrinaje en esta vida, hasta llegar a ver a Dios en Sion, a ver a Dios en su morada, como Él lo ha prometido en su palabra. Debemos de depender de Él, que nuestras fuerzas sean de Él, no nuestras propias fuerzas. Los versículos del 8 al 12 culmina así este precioso salmo. Oh Señor, Dios de los ejércitos, escucha mi oración, atiende, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.
porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará al Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti, o bienaventurado el hombre que en ti confía. Mire cómo termina este precioso salmo. Bienaventurado el hombre, dichoso el hombre que en ti confía. Esta es una oración y confianza del salmista. El salmista aquí muestra una confianza absoluta al dirigirse a Dios en oración. La mención del escudo y el ungido señala protección y favor divino. La comparación de un solo día en la presencia de Dios como 1000 en otro lugar destaca el valor supremo de estar cerca de Él. Cuando Él dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aquí el salmista destaca ese valor de estar cerca de Él en una declaración de que nada en el mundo puede compararse con estar en la presencia de Dios, con estar en esta comunión continua. Nada se compara, hermano, nada se compara, ni ver un juego de fútbol, ni estar en un resort, en una isla paradisíaca rodeado de la naturaleza, de belleza. No, nada se compara, nada se compara estar en la presencia de Dios. Así que debe crecer ese anhelo de nosotros de estar continuamente, buscar esa presencia de Dios. Al describir a Dios como sol y escudo, el salmista reconoce a Dios como fuente de luz, guía y protección y de provisión. Además afirma que Dios no retiene nada bueno de aquellos que viven en rectitud. O sea que Dios no te va a privar de sus bendiciones, de aquel que vive una vida íntegra y de rectitud y que vive confiado en Dios. Dios no le va a rechazar, no le va a retener nada de lo que Él le tenga preparado a esa persona. Así que, hermano, más de anhelar cuando nosotros vamos a alguna actividad cristiana o vamos a un culto, más de anhelar que nos hablen palabras de bendición, que que Dios te va a dar un carro, te va a dar una casa, te va a dar trabajo. Debemos ir anhelando que Dios llegue a nuestras vidas, transforme nuestra vida y que la presencia se mantenga continuamente en nosotros. Confiar en Dios, porque dichoso es el hombre que confía en Jehová, que confía en Dios. La felicidad genuina no proviene de una confianza plena, proviene de una confianza plena en Dios, más allá de las circunstancias temporales. Así que nuestra felicidad no proviene de lo material o lo que nos ofrezca el mundo o nos ofrezca otra persona, sino que proviene de Dios. Esa confianza viene de Él, viene de nuestro Padre Celestial. Así que el Salmo 84 nos desafía a anhelar la presencia continua de Dios en nuestra vida, en todo nuestro ser, y debemos anhelarlo de todo corazón, a encontrar esa fortaleza en Dios en todo nuestro caminar a través de la dependencia total de Él, en todo nuestro caminar o en todo nuestro peregrinaje espiritual hacia la morada de Dios, hacia ver a Dios en Sión, como nos lo muestra en este salmo. Debemos encontrar esa fortaleza en Él y debemos encontrar ese anhelo de la presencia continua de Él. La verdadera bienaventuranza se encuentra en la comunión íntima y continua con nuestro Padre, con nuestro Dios. Pero, ¿cómo puedo cultivar un deseo más profundo por la presencia de Dios?
¿O estoy dispuesto a pasar por el valle de lágrimas confiando en que Dios lo convertirá en fuente de bendición? ¿Valoro un día en la presencia de Dios más que 1000 en otro lugar? Les dejo esas preguntas para que mediten, se postren ante su presencia y le digan: Señor, ¿cómo yo puedo cultivar ese deseo más profundo por tu presencia? Ábrale su corazón, búsquelo, anhélenlo en lo más profundo de su ser, y Él se mostrará a ustedes, porque esa promesa está plasmada. Leanla, Jeremías 29:13. Aquellos que lo buscan lo encontrarán, pero son aquellos que lo busquen de todo corazón, con esa firmeza en el corazón, sabiendo y poniendo la confianza en Él, que Él nos va a responder, que Él se va a dejar encontrar y anhelar esa presencia de Dios. Y por eso este salmo dice: dichosos los que habitan en tu presencia, dichosos los que en ti confían, dichoso el que te ama, Dios, dichoso el que está en tu presencia, porque nada le faltará, nada, hermano. Cuando esa presencia llega a nuestra vida, nada nos falta. Vamos a vivir con paz, en gozo, en prosperidad espiritual, en prosperidad de sabiduría. Cada vez que abrimos la Biblia y leemos, nos va a confortar nuestra alma, porque estamos viviendo bajo esa presencia continua. Y esa presencia nos va a ayudar a cambiar. Y es un proceso. Es un proceso cuando dice: irán en poder, en poder. No nada más en lo material, en lo físico, sino de nuestro ser. Él nos cambiará, nos irá quitando todo lo que a Él no le gusta. Cuando nos detengamos a ver que, wow, yo he dejado todo esto atrás, gloria a Dios, porque es esa presencia que nos cambia, nos transforma. Así que pidámosles al Señor y digámosle, orémosle a Él y digamos: Señor, despierta en mí un anhelo profundo por tu presencia. Ayúdame a encontrar fuerza en ti cada día y en cada etapa de mi vida, en cada valle de lágrimas que yo tenga que pasar. Señor, dame tú las fuerzas, en ti confío, Señor. Enséñame a confiar en tu bondad y protección y a vivir en integridad ante ti. Y que mi mayor gozo sea habitar en tu casa y alabarte perpetuamente. Que esa sea nuestra oración. Que nazca aquí en nuestro corazón, decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero vivir en tu presencia, yo quiero sentir tu presencia todos los días de mi vida. Cámbiame, transfórmame, porque eso es lo que yo anhelo. Que sea el anhelo de nosotros, más que cualquier cosa en este mundo, sea la presencia del Señor. Que Dios me lo bendiga, que le dé fuerza y que les aumente y que les dé el anhelo de estar y vivir continuamente en su presencia. Que Dios me lo bendiga y que la paz de nuestro Señor reine en sus corazones y en sus hogares. Dios me los bendiga.